Capítulo 21. Ignición. A pesar de que la señora Buck había preparado pollo estofado para la cena, eso por sí solo no era suficiente para explicar el aire de contenida expresión de Bree y Roger cuando llegaron. Ambos sonreían. Las mejillas de ella estaban sonrojadas y los ojos de él brillaban tanto como los de ella. De modo que cuando Roger anunció que tenían grandes novedades, era razonable que la señora Buck se lanzara directamente a la conclusión más obvia. «Vais a tener otro hijo», exclamó dejando caer una cuchara en su entusiasmo. Juntó las manos en una palmada y se hinchó como un globo. «¡Ah, qué alegría! Ya era hora», añadió, soltando las manos para señalar a Roger con el dedo. Yo ya estaba pensando en añadir un poco de jengibre y azufre a tus gachas, jovencito, para ponerte otra vez en forma. Pero veo que sabes muy bien cómo hacer las cosas. ¿Y a ti, a Bailach, qué te parece? Vas a tener un hermanito. Jemmy la miró con la boca abierta. Dijo Roger, ruborizándose. Desde luego también podría ser una hermanita, admitió la señora Buck. Pero son buenas noticias en cualquier caso. Toma, Dwight, toma una golosina para celebrarlo y nosotros brindaremos. Evidentemente desconcertado, Jem cogió el caramelo de melaza que le ofrecían y se lo metió en la boca de inmediato. Pero él no, comenzó a decir Bree. Ya sé, señora Buck, dijo Jem con rapidez y se llevó la mano a la boca por temor a que su madre, alegando falta de cortesía, intentara requisar la golosina que estaba comiendo antes de cenar. Un pequeño dulce no le hará daño, la tranquilizó solo la señora Buck, recogiendo la cuchara que había dejado caer. Llama a Arch, a Muirnuin, y le contaremos la buena nueva. Que la Virgen te proteja, muchacha. Pensé que jamás te animarías. Todas las mujeres comentaban que no sabían si tú te habías enfriado con tu marido o si era él. Tal vez el que había perdido la chispa vital, pero al parecer, intervino Roger, levantando la voz para que lo oyeran. «No estoy embarazada», gritó finalmente Bree. El silencio consiguiente resonó como un trueno. «Ah», dijo Jamie en voz baja. Cogió una servilleta y se sentó mientras metía un extremo por el cuello de su camisa. «Bueno, entonces, ¿vamos a comer?». Extendió la mano hacia Jem, quien saltó del banco a su lado sin dejar de chupar con ansia su caramelo de melaza. La señora Buck, momentáneamente convertida en piedra, revivió con un sonoro y con un gesto de profunda indignación se volvió hacia el aparador y sacó una pila de platos de peltre, lo que causó un gran estrépito. Roger, que seguía ruborizado, parecía muy divertido por la situación a juzgar por el gesto de su boca. Brianna estaba roja hasta las orejas y jadeaba como una orca. «Siéntate, cariño», le pedí vacilante con la cautela de alguien que manipula un enorme artefacto explosivo. «Habéis dicho que tenía buenas noticias, ¿verdad?». «Ya no importa», ella seguía de pie con furia en la mirada. «Al parecer a nadie le importa puesto que no estoy embarazada. Después de todo, ¿qué otra cosa puedo hacer que a alguien le parezca interesante?». Se pasó una mano violenta por el cabello y al encontrarse con la cinta que lo sujetaba ella y la lanzó al suelo. «Vamos, querida», comenzó a decir Roger. «Yo podría haberle dicho que aquello era un error. Los Fraser, cuando estaban enfurecidos, solían ignorar las palabras endulzadas y en cambio tenían la costumbre de lanzarse a la yugular de la persona más cercana que fuera suficientemente incauta como para hablarles». «No me vengas con esa», replicó ella volviéndose hacia él. «Tú también crees lo mismo. Piensas que todo lo que hago es una pérdida de tiempo, excepto lavar la ropa, preparar la cena o zurcir tus malditos calcetines. Y tú también me culpas por no quedarme embarazada. ¿Crees que es culpa mía? Bueno, pues no lo es y tú lo sabes». «No, yo no creo eso para nada, Brianna, por favor». Él extendió una mano hacia ella, aunque se lo pensó mejor y la apartó, creyendo sin duda que su esposa se la arrancaría del brazo.
Vamos a comer, mamá, intervino Jamie de manera muy conveniente. Un largo chorro de saliva teñida de melaza fluía de la comisura y caía sobre la pechera de la camisa. Al ver esa escena, su madre atacó a la señora Buck como un tigre. Fíjese en lo que ha hecho, vieja entrometida. Esa era la última camisa limpia que le quedaba. ¿Y cómo se atreve a hablar de nuestra vida privada con todo el mundo? ¿Por qué piensa que es asunto suyo, maldita chismosa? Roger, al advertir la inutilidad de sus protestas, la rodeó con los brazos desde atrás, la levantó del suelo y la llevó hasta la puerta trasera, en una partida acentuada por las incoherentes quejas de Bree y los gruñidos de dolor de Roger, cuyas rodillas ella había comenzado a patear reiteradamente con una considerable fuerza y precisión. Me acerqué a la puerta y la cerré con delicadeza, silenciando los sonidos del altercado que tenía lugar en el patio. En eso ha salido a ti, ¿sabes? Dije con expresión de reproche mientras me sentaba frente a Jamie. La señora Buck huele de maravilla. Comamos de una vez. La señora Buck sirvió el estofado en silencio, pero se negó a sentarse a la mesa con nosotros. En cambio, se puso un abrigo y salió corriendo por la puerta delantera, dejándonos solos para recoger y limpiar. En mi opinión, fue una decisión muy conveniente. Comimos tranquilos, en un silencio apenas interrumpido por el tintineo de las cucharas y por las preguntas de Jamie respecto a por qué la melaza era tan pegajosa, cómo entraba la leche en la vaca y cuándo llegaría su hermanito. ¿Qué le voy a decir a la señora Buck?, pregunté en una breve pausa entre preguntas. Porque debes decirle algo, Sassenach, no has sido tú quien la ha insultado. Bueno, no, pero apostaría que Brianna no va a disculparse. ¿Por qué debería hacerlo?, se encogió de hombros. Después de todo ha sido una provocación. Además, no creo que sea la primera vez que alguien le dice a la señora Buck que es una chismosa y una entrometida. Se lo contará todo a Arch y mañana volverá a estar bien. Bueno, dije sin estar muy segura, es posible, pero Brie Roger me sonrió con sus ojos azules entornados en forma de pequeños triángulos. No actúes como si tú tuvieras que arreglar cada desastre, Mocrae. Estiró el brazo y me dio una palmadita en la mano. Roger, Mac y la muchacha deben resolverlo entre ellos. Además, me ha parecido que él tiene la sartén por el mango. Jamie se echó a reír y yo me uní a él con cierta reticencia. Bueno, será mi responsabilidad si Brianna le ha roto la pierna, comenté a la vez que me levantaba para buscar nata para el café. Lo más probable es que vuelva arrastrándose para que yo se la cure. En ese preciso momento se oyó un golpe en la puerta trasera. Mientras me preguntaba por qué Roger llamaría a la puerta, fui a abrir y vi asombrada el pálido rostro de Thomas Christie. No solo estaba pálido, sino también sudoroso, y tenía una mano envuelta en un paño manchado de sangre. No querría molestarla, señora, dijo muy rígido. Quizá debería volver en otro momento más oportuno. Tonterías, intervine con rapidez. Pase a la consulta. Todavía hay un poco de luz. Evité mirar a Jamie directamente a los ojos, pero le dirigí una mirada de reojo cuando me agaché para mover el banco. Estaba inclinado hacia adelante, poniendo un platillo sobre mi café con los ojos fijos en Tom Christie y un aire pensativo de especulación que me recordaba el de un lince observando unos patos que volaban sobre su cabeza. No era una expresión de urgencia, pero sin duda alguna estaba tomando nota. Christie, por su parte, no tomaba nota de nada excepto de su mano lastimada, lo que era razonable. Mi consulta estaban orientadas al este y al sur para aprovechar al máximo la luz de la mañana, pero incluso cerca del crepúsculo había un suave resplandor en la estancia debido al reflejo del sol poniente sobre las brillantes hojas de la castañeda. Todo estaba bañado en una luz dorada, salvo la cara de Christie de un intenso tono verdoso. Siéntese, ofrecí al mismo tiempo que me apresuraba a alcanzarle una baqueta. Se le doblaron las rodillas cuando se agachó. Cayó con más fuerza de la que hubiera deseado, golpeándose la mano y soltó una exclamación de dolor.
Presioné con el pulgar las venas de la muñeca para contener la hemorragia y retiré el paño de la herida. Por su aspecto, esperaba 1 o 2 dedos cortados y me sorprendió encontrar un simple tajo en la base del pulgar, en un ángulo descendente que llegaba hasta la muñeca. Era lo bastante profundo como para haberle abierto la mano y seguía sangrando de manera copiosa. Pero no se había cortado ninguna vena importante y por suerte solo se había hecho un rasguño en el tendón. Podría curarlo con 1 o 2 suturas. Levanté la mirada para decírselo, pero en ese momento vi que se le ponían los ojos en blanco. ¡Socorro!, grité soltando la mano y cogiéndolo de los hombros cuando se desplomaba hacia atrás. El estruendo de un banco volcado y el ruido sordo de unas pisadas apresuradas respondieron a mi llamada, y Jamie entró en la estancia en un abrir y cerrar de ojos. Al verme doblegada por el peso de Christie, cogió al hombre por el pescuezo y lo empujó hacia adelante como un muñeco de trapo mientras le ponía la cabeza entre las piernas. ¿Se encuentra muy mal?, preguntó, mirando la mano lastimada de Christie en el suelo. ¿Lo pongo sobre la mesa? No lo creo. Yo había colocado la mano bajo la mandíbula de Christie y le estaba tomando el pulso. No está malherido, solo se ha desmayado. Sí, mira, ya vuelve en sí. Mantenga la cabeza baja un poco más, le dije a Christie, que jadeaba como un motor de vapor, pero ya había espacio. Dentro de un momento se sentirá mejor. Jamie apartó la mano del cuello del hombre y se la limpió en el kit con una expresión de leve desagrado. Christie estaba empapado en un abundante sudor frío. Mi propia mano estaba pringada con esa sustancia, pero cogí el paño caído y me la limpié con un poco más de tacto. ¿Le gustaría tumbarse?, pregunté, inclinándome para mirar a Christie a la cara. Seguía teniendo mal color, pero negó con la cabeza. No, señora, me encuentro bien. Solo me he indispuesto un momento, dijo con voz ronca, pero bastante convicción. De modo que me contenté con apretar el paño con fuerza en la herida para contener la sangre que goteaba. Jamie merodeaba, con los ojos muy abiertos, pero no mostraba especial alarma. La sangre no era nada nuevo para él. ¿Le traigo una copita, Tom?, preguntó Jamie mientras observaba al paciente con bastante recelo. Sé que las bebidas fuertes no le sientan bien, pero hay un momento para todo, ¿verdad? Christie torció un poco la boca, pero sacudió la cabeza. Yo, no, tal vez un poco de vino. Un poco de vino para mi estómago, ¿eh? Sí, de acuerdo. Anímese, amigo, ya se lo traigo. Jamie le palmeó el hombro en un gesto de aliento y se marchó rápidamente llevándose a Jamie de la mano. La boca de Christie se frunció en una mueca. Yo ya había advertido antes que, al igual que algunos protestantes, Tom Christie consideraba que la Biblia era un documento dirigido específicamente a sí mismo y confiado su cuidado personal para su prudente distribución a las masas. Por eso, le desagradaba muchísimo escuchar a católicos como Jamie, por ejemplo, citando frases de la Biblia en una actitud informal. También me había percatado de que Jamie era consciente de ello y que aprovechaba cada oportunidad que se le presentaba para hacer una de las citas. ¿Qué le ha ocurrido?, pregunté, tanto para distraer a Christie como para averiguarlo. Él alejó la mirada del umbral vacío y observó su mano izquierda, luego la apartó de nuevo y palideció. Un accidente, rezongó. Estaba cortando juncos. El cuchillo resbaló. La mano derecha se flexionó ligeramente cuando lo dijo y yo la miré. Con razón, exclamé, mantenga esa mano levantada. Le puse la mano izquierda vendada por encima de la cabeza. La solté y busqué la otra. Christie llevaba un tiempo padeciendo un problema en la mano derecha llamado contractura de Dupuytren, o al menos sería llamado así una vez que el barón de Dupuytren lo describiera 60 o 70 años más tarde. Causada por un engrosamiento y acortamiento del tejido fibroso que mantiene en su lugar los tendones de la mano
Cuando los dedos se flexionan, el resultado era un arqueamiento del dedo anular hacia la palma de la mano. En casos avanzados afectaba al meñique y a veces también al dedo corazón. En caso de Tom Christie, había empeorado bastante desde la última vez que pude examinarla. No se lo dije, pregunté de forma retórica mientras tiraba con suavidad de los dedos arqueados. El dedo corazón todavía podía estirarse a medias. El dedo anular y el meñique apenas podían separarse de la palma. Le dije que empeoraría. Con razón se le resbaló el cuchillo. Me sorprende que pudiera cogerlo. Un ligero rubor apareció debajo de la cortada barba entrecana y apartó la mirada. Podría habérselo curado sin problema hace unos meses, comenté, mientras giraba la mano para evaluar el ángulo de la contractura. Habría sido muy sencillo. Ahora tal vez sea más complicado, pero creo que todavía se puede corregir. Si hubiera sido un hombre menos imperturbable, habría dicho que se retorcía de vergüenza, pero en realidad apenas se movió un poco, mientras el rubor de su cara era más intenso. Yo no deseo. No me importa lo que usted desee, le dije poniéndole la garra en el regazo. Si no me permite operarle la mano, estará prácticamente inutilizada en menos de 6 meses. Apenas puede escribir con ella ahora. ¿Tengo razón? Sus ojos grises y alarmados se clavaron en los míos. Puedo escribir, respondió, pero me di cuenta de que la beligerancia de su voz ocultaba una profunda incomodidad. Tom Christie era un hombre educado, un académico, era el maestro del cerro. Muchos de sus habitantes acudían a él para que los ayudara en la redacción de cartas o documentos legales. Él se sentía muy orgulloso de ello. Yo sabía que amenazarlo con la pérdida de esa habilidad era el mejor argumento que tenía y no era una amenaza vana. Por poco tiempo, dije, y lo miré fijamente para hacerle ver que hablaba en serio. Tragó saliva, pero antes de que pudiera responder, Jamie volvió con una jarra de vino. Le conviene hacerle caso, aconsejó a Christie dejando la jarra sobre la encimera. Sé cómo se siente al tratar de escribir con un dedo rígido. Levantó su propia mano y la flexionó con una expresión atribulada. Si mi esposa pudiera arreglarme esto con su cuchillito, pondría la mano sobre la mesa en este mismo instante. El problema de Jamie era casi lo opuesto al de Christie, aunque el efecto era muy similar. El dedo anular había sufrido un golpe tan fuerte que las articulaciones se habían paralizado. No podía doblarlo. En consecuencia, los dedos de ambos lados tenían un movimiento limitado, aunque las articulaciones estaban intactas. La diferencia es que tu mano no empeorará, le dije a Jamie. La suya sí. Christie hizo un pequeño movimiento y se metió la mano derecha entre los muslos como para ocultarla. Sí, bueno, seguramente eso puede esperar un poco. Al menos hasta que mi esposa le solucione la otra, observó Jamie sirviendo una taza de vino. Tome, ¿puede sostenerla, Tom? ¿O prefiere que yo? Hizo un gesto de interrogación, sujetando la taza como si fuera a dar de beber a Christie, que de inmediato sacó la mano de entre los pliegues de su ropa. Me las arreglaré, replicó y cogió el vino sosteniendo la taza entre el pulgar y el índice con una torpeza que hizo que se ruborizara todavía más. Su mano izquierda seguía en el aire, sobre el hombro. Tenía un aspecto estúpido y él era consciente de ello. Jamie sirvió otra taza y me la tendió sin prestar atención a Christie. Yo habría pensado que era un gesto natural por su parte si no tuviera presente la complicada historia que había entre ambos. Siempre había una alambrada de espinos entre Jamie y Tom Christie, aunque ambos se las arreglaban para ocultarla bajo una apariencia de cordialidad. Ante cualquier otro hombre, la exhibición de Jamie de su propia mano lastimada habría sido exactamente lo que parecía, un gesto tranquilizador y de camaradería en la adversidad. Con Tom Christie el gesto podía considerarse tranquilizador
pero también había una amenaza implícita, aunque tal vez Jamie no podía evitarlo. La verdad era que la gente acudía a Jamie en busca de ayuda con más frecuencia que a Christie. Jamie causaba un gran respeto y admiración a pesar de su mano inmovilizada. Christie no gozaba de mucha popularidad. Podía perder su posición social con bastante facilidad si perdía la capacidad para escribir. Y tal y como lo había expresado yo con tanta brusquedad, la mano de Jamie no empeoraría. Los ojos de Christie se achinaron un poco sobre la taza. La amenaza no se le había escapado, tanto si era intencionada como si no. Christie era suspicaz por naturaleza y tendía a ver amenazas incluso cuando no eran intencionadas. Creo que ya está un poco mejor, deje que me haga cargo de ella. Le cogí la mano izquierda con suavidad y procedí a quitarle la venda. Ya no sangraba. Le metí la mano en un cuenco de agua hervida con ajo, añadí unas gotas de etanol puro para una desinfección total y me dispuse a preparar mi instrumental. Comenzaba a oscurecer, de modo que encendí la lámpara de alcohol que Brianna había hecho para mí. A la luz brillante y firme de su llama, vi que la cara de Christie había perdido su momentáneo enrojecimiento. No estaba tan pálido como antes, pero parecía incómodo, como un ratón de campo en una convención de tejones, y sus ojos siguieron el movimiento de mis manos mientras yo disponía mis suturas, las agujas y las tijeras, todo limpio y resplandeciente bajo la luz. Jamie no se marchó, sino que se quedó apoyado en la encimera sorbiendo su vino, presumiblemente por si Christie volvía a perder el conocimiento. Un débil temblor recorrió la mano y el brazo de Christie, pese a encontrarse apoyados sobre la mesa. Comenzaba a sudar de nuevo. Sentí el olor agrio y amargo de su transpiración. Fue ese aroma semi-olvidado, pero inmediatamente familiar, lo que me hizo percibir la dificultad. Era miedo. ¿Tenía miedo a la sangre? Quizá. ¿Le daba miedo el dolor? Sin duda. Mantuve los ojos fijos en mi tarea, inclinando un poco más la cabeza para impedirle que viera la expresión de mi rostro. Debería haberme dado cuenta antes. Supuse que lo habría hecho de no tratarse de un hombre. Su palidez, el desvanecimiento, no se debían a la pérdida de sangre, sino a la impresión de ver esa pérdida. Yo estaba acostumbrada a aplicar suturas a hombres y a muchachos. El trabajo en la montaña era duro y eran pocas las semanas en las que no me encontraba con heridas de hacha, cortes de azada, tajos de almocafres, mordeduras de cerdos, laceraciones en el cuero cabelludo provocadas al caer encima de algo o alguna otra calamidad menor que requiriera sutura. En la gran mayoría de los casos, mis pacientes se comportaban con total naturalidad, aceptando estoicamente mis cuidados y luego regresaban al trabajo. Pero como me di cuenta en ese momento, casi todos los hombres eran de las Highlands y muchos de ellos además exsoldados. Tom Christie era un hombre de ciudad, de Edimburgo. Había estado prisionero en Ardsmuir por simpatizar con los jacobitas, pero jamás había sido un combatiente. Había sido comisario. De hecho, lo más probable es que ni siquiera hubiera visto una verdadera batalla militar y mucho menos se había implicado en los cotidianos conflictos físicos con la naturaleza que conllevaba la agricultura en las Highlands. Sentí la presencia de Jamie que seguía de pie en la sombra, sorbiendo vino y observando con un desapasionamiento en cierto sentido irónico. Levanté la mirada, su expresión no se alteró, aunque él me miró a los ojos y asintió levemente. Tom Christie se estaba mordiendo el labio. Pude escuchar el débil susurro de su respiración. Él no alcanzaba a ver a Jamie, pero sabía que estaba allí. Era obvio por la tensión de su espalda. Tal vez Christie tuviera miedo, aunque también había algo de valentía en él. Le habría dolido menos si hubiera sido capaz de relajar los músculos tensos del brazo y de la mano, pero en estas circunstancias yo no podía sugerírselo.
Podría haberle insistido a Jamie para que se marchara, pero ya casi había terminado con un suspiro, mezcla de exasperación y perplejidad. Corté el último nudo y dejé las tijeras a un lado. Muy bien, dije pasando por última vez el ungüento de quinácea por la herida y buscando una venda limpia. Manténganlo limpio. Le prepararé un poco más de ungüento. Envíe a Malva a buscarlo. Vuelva dentro de una semana y le quitaré los puntos. Vacilé mirando a Jamie. No estaba del todo contenta con utilizar su presencia como chantaje, pero era por el bien de Christie. Entonces me ocuparé de la mano derecha. ¿De acuerdo?, dije con firmeza. Él seguía sudando, aunque le había vuelto un poco de color a la cara. Me miró y luego, involuntariamente, miró a Jamie. Este sonrió un poco. Vamos, Tom, dijo, no es para preocuparse. Apenas es un corte. Yo he pasado por cosas peores. Pronunció estas palabras en un tono informal, pero de un modo semejante a si hubieran sido escritas en letras llameantes. Yo he pasado cosas peores. El rostro de Jamie seguía a la sombra, pero sus ojos eran claramente visibles, entornados con su sonrisa. Tom Christie no se había relajado y seguía manteniendo una postura rígida. Me dirigió una mirada equivalente a la de Jamie y cerró su agarrotada mano derecha sobre la izquierda, que estaba vendada. Sí, dijo respirando profundamente. De acuerdo, lo haré. Se incorporó de repente, con lo cual volcó la banqueta a un costado y avanzó hacia la puerta un poco tambaleante, como un hombre que ha bebido un trago demasiado fuerte. Se detuvo en la puerta buscando el pomo. Cuando lo encontró, se dio la vuelta, respirando con tanta fuerza que tropezaba con las palabras. Por lo menos será una cicatriz honorable, ¿verdad, Macduff? Jamie sirvió de repente, pero Christie ya había salido y caminaba por el pasillo con un paso lo bastante firme como para hacer vibrar los platos de peltre en el anaquel de la cocina. Maldito mequetrefe, exclamó en un tono entre la furia y el asombro. Su mano izquierda se cerró en un puño de manera involuntaria y pensé que era bueno que Christie se hubiese marchado tan rápido. No estaba nada segura de qué habría ocurrido exactamente, pero me alegré de que el hombre ya no estuviera allí. Me sentía como un puñado de grano atrapado entre dos piedras de moler, ambos tratando de aplastarle la cara al otro, sin prestar atención al desventurado cereal que estaba en el medio. Jamás había oído a Tom Christie llamarte Macduff. Observé con cautela al tiempo que me volvía para ordenar los utensilios quirúrgicos. Christie, desde luego, no hablaba gaélico, pero yo nunca lo había oído ni siquiera usar el nombre gaélico que los demás hombres de Ardsmuir todavía empleaban para dirigirse a Jamie. Christie siempre lo llamaba señor Fraser o Fraser en momentos de aparente cordialidad. Jamie hizo un sonido de desdén típicamente escocés. Levantó la jarra medio llena de Christie y la vació de golpe. No, claro que no, puñetero Sassenach. Entonces echó un vistazo a mi cara y me dirigió una sonrisa torcida. No me refería a ti, Sassenach. Yo ya lo sabía, había pronunciado aquella palabra con una entonación del todo distinta, una amargura que me hizo recordar que Sassenach, cuando se utilizaba de la manera correcta, no era un término amable. ¿Por qué lo llamas así?, pregunté con curiosidad. ¿Y qué ha querido decir exactamente con eso de la cicatriz honorable? Él bajó la mirada y durante un momento no contestó, aunque los dedos rígidos de su mano derecha tamborilearon en silencio contra su muslo. Tom Christie es un buen hombre, dijo por fin, pero por Dios que también es un obstinado hijo de perra. Luego levantó la vista y me sonrió un poco arrepentido. Durante 8 años vivió en una celda con 40 hombres que hablaban en gaélico
y él no se rebajaba a dejar que una sola palabra de ese bárbaro lenguaje pasara por sus labios. No, señor, hablaba en inglés sin importar con quién, y si su interlocutor no sabía inglés, entonces permanecía allí, mudo como una piedra, hasta que venía alguien a traducir lo que había dicho. ¿Alguien como tú? A veces miró hacia la ventana como si quisiera ver a Christie, pero ya había caído la noche y los cristales solo devolvían el tenue reflejo de la consulta y nuestras formas fantasmagóricas. Roger dijo que Kenny Lindsay había mencionado algo sobre las pretensiones del señor Christie, comenté con delicadeza. Jamie me lanzó una mirada mordaz al escuchar aquello. Ah, ¿en serio? De modo que, de modo que supongo que Roger Mack tenía dudas sobre coger a Christie como inquilino. Kenny no habría dicho nada a menos que se le preguntara. Yo estaba más o menos acostumbrada a la velocidad y a la precisión de sus deducciones, de modo que no lo contradije. Nunca me has hablado de ello, agregué mientras me acercaba a él. Puse las manos sobre su pecho, alzando la vista para mirarlo a la cara. Él puso sus manos sobre las mías y suspiró tan profundamente que sentí el movimiento de su pecho. Luego me rodeó con los brazos y me atrajo hacia sí, de modo que mi rostro descansara sobre la cálida tela de su camisa. Sí, bueno, en realidad no era importante, ¿sabes? Y tú quizá no querías pensar en Artsmuir. No, dijo en voz baja, ya he tenido bastante del pasado. Mis manos ya estaban sobre su espalda y de pronto me di cuenta de qué era lo que Christie probablemente había querido decir. Sentí las marcas de las cicatrices a través del lino, nítidas contra las puntas de mis dedos como las líneas de una red de pesca que le atravesaban la piel. Cicatrices honorables, exclamé levantando. Amy sonrió al ver mi indignación. Sí, intervino secamente. Por eso me llamó Macduff, para recordarme lo de Arsmuir. Él vio cómo me azotaron allí. Ese, ese estaba tan enfadada que apenas podía hablar. Ojalá le hubiera cosido su puñetera mano a las pelotas. Tú, una médica que ha jurado que jamás haría daño. Estoy asombrado, Sassenach. Ahora se reía, pero a mí no me parecía nada gracioso. Maldito cobarde. ¿Le da miedo la sangre, lo sabías? Bueno, sí, lo sabía. Es imposible vivir pegado al sobaco de otro hombre durante 3 años sin aprender muchísimas cosas de él que no querrías saber, y mucho menos algo así. Se había calmado un poco, aunque aún se notaba cierta ironía en la comisura de su boca. Cuando me trajeron después de los azotes, él se puso blanco como el cebo y comenzó a vomitar en un rincón. Luego se tumbó con la cabeza contra la pared. En realidad yo no le estaba prestando mucha atención, pero recuerdo que pensé que era un poco grosero de su parte. Yo era el que estaba ensangrentado. ¿Por qué se comportaba él como una muchachita mareada? Yo resoplé. No bromees con eso. ¿Cómo se atreve? ¿Qué ha querido decir en cualquier caso? Yo sé muy bien lo que ocurrió en Arsmuir y es así que son, quiero decir, está claro que son cicatrices honorables y todos los que estaban allí lo sabían. Sí, puede ser, dijo, ya no quedaba rastro de la risa anterior, esa vez. Pero cuando hicieron que me incorporara, todos se dieron cuenta de que ya me habían azotado antes, ¿entiendes? Y ninguno de los hombres que estaban allí dijo una palabra sobre aquellas cicatrices, hasta ahora. Ese comentario me cogió desprevenida. La flagelación no era solo un acto brutal, era una ignominia. Su propósito consistía en desfigurar de manera permanente, además de lastimar, anunciando así el pasado de un criminal con la misma eficacia que una mejilla marcada o una oreja arrancada. Y Jamie preferiría que le arrancasen la lengua a revelar las razones de sus cicatrices, incluso aunque todos supusieran que lo habían azotado
por algún acto vergonzoso. Yo estaba tan acostumbrada a que Jamie siempre se dejara la camisa puesta en presencia de cualquier otra persona que jamás había reparado en la obviedad de que los hombres de Ardmore sabían lo de sus cicatrices en su espalda. De todas formas, todos fingían que no existían, excepto Tom Christie. Dije, bueno, maldito sea este tipo. ¿Por qué habrá dicho algo así? Jamie dejó escapar una gran carcajada, porque no le ha gustado que yo viera cómo sudaba. Supongo que quería vengarse. Volví a decir y crucé los brazos sobre mi pecho. Ya que lo has mencionado, ¿por qué lo has hecho? Si sabías que no soportaba la sangre, quiero decir, ¿por qué te has quedado a observarlo de esa manera? Porque sabía que no gimotearía ni se desmayaría si me quedaba. Te dejaría meterle agujas al rojo vivo en los ojos antes de chillar delante de mí. Ah, entonces, ¿te has dado cuenta de eso? Por supuesto, Sassenach. ¿Por qué creías que me he quedado? No es que no aprecie tu talento, pero verte coser heridas no es muy agradable cuando estás haciendo la digestión. Dirigió una breve mirada al paño abandonado y manchado de sangre e hizo una mueca. ¿Crees que el café ya se habrá enfriado? Lo calentaré. Guardé las tijeras limpias en el estuche. Luego esterilicé la aguja que había usado, la enhebré un nuevo hilo de sutura y lo enrollé en su jarra de alcohol mientras seguía tratando de entender lo que había ocurrido. Lo puse todo en el armario y me volví hacia Jamie. «Tú no temes a Tom Christie, ¿verdad?», pregunté. Jamie parpadeó estupefacto y a continuación se echó a reír. «Por Dios, no. ¿Qué te hace pensar eso, Sassenach?». «Bueno, por la forma en que os comportáis a veces. Sois como carneros salvajes dándose cabezazos para ver quién es más fuerte». «Ah, eso», hizo un gesto con la mano restándole importancia. «Mi cabeza es muchísimo más dura que la de Tom, y él lo sabe bien, pero no por eso va a ceder y a seguirme como un corderito». «Pero ¿y qué crees que haces tú? ¿No estabas torturándolo solo para comprobar que podías hacerlo, o sí?» «No», sonrió suavemente. Un tipo lo bastante testarudo como para hablar en inglés a hombres de las Highlands en una prisión durante 8 años, es lo bastante testarudo para luchar a mi lado durante los 8 años siguientes. Eso es lo que creo. De todas formas, estaría bien que se diera cuenta de ello. Inspiré hondo y suspiré sacudiendo la cabeza. No entiendo a los hombres. Aquello hizo que soltara una profunda carcajada. Sí los entiendes, Sassenach, pero desearías no hacerlo. La consulta estaba limpia otra vez, lista para cualquier emergencia que pudiera surgir. Jamie se acercó a la lámpara, pero lo detuve cogiéndolo del brazo. Me prometiste que serías honesto conmigo, dije. ¿Pero estás totalmente seguro de que estás haciéndolo? ¿Acaso no estabas pinchando a Tom Christie solo para que él te desafía? Jamie se quedó inmóvil, con los ojos claros y desprotegidos a pocos centímetros de los míos. Levantó una mano y acarició mi mejilla con su palma tibia sobre mi piel. «Solo hay 2 personas en este mundo a las que jamás les mentiría, Sassenach», dijo en voz baja. «Tú eres una de ellas y yo soy la otra». Me besó con mucha suavidad en la frente. Luego se inclinó a mi lado y apagó el farol de un soplido. «Por supuesto que puedo estar equivocado», aclaró en la oscuridad y vi su silueta contra el suave rectángulo de luz de la puerta cuando se enderezó. «Pero jamás lo haría a propósito». Roger se movió un poco y gimió. «Creo que me has roto la pierna». «Claro que no», repuso su esposa, que ya estaba más calmada, pero todavía dispuesta a discutir. «Pero si quieres te besaré en ella». «Estaría bien». A continuación se oyó un crujido en el colchón cuando ella subió a la cama y adoptó la posición necesaria para proceder a realizar ese tratamiento,
lo que hizo que se encontrara con una Briana desnuda cabalgándole el pecho y una visión que hizo que deseara haber encendido una vela. De hecho, Bri le estaba besando las espinillas, lo que le hacía cosquillas, aunque dadas las circunstancias, Roger pensó que sería mejor soportarlo. Extendió ambas manos, a falta de luz, utilizaría el braille. Cuando tenía alrededor de 14 años, rememoró con voz soñadora, en una de las tiendas de Inverness hicieron una exhibición de lo más audaz en su escaparate. Un maniquí de mujer vestido solo con ropa interior. ¿Mm? Sí, una faja rosada, ligas, todo, con corpiño a juego. Todo el mundo se escandalizó. Se formaron comités de protesta y se convocó a todos los sacerdotes de la ciudad. Al día siguiente lo retiraron, pero a esas alturas la totalidad de la población masculina de Inverness ya había pasado por delante del escaparate, esforzándose por observarlo sin que fuera evidente. Hasta ese mismo instante, siempre había pensado que era la imagen más erótica que había visto jamás. Brianna dejó su cometido durante un momento y a él le pareció, por los movimientos que percibía, que estaba mirándolo por encima del hombro. Roger, dijo ella con aire reflexivo, creo que eres un pervertido. Sí, pero un pervertido con muy buena visión nocturna. Eso hizo que ella riera. Su objetivo desde que había conseguido que dejara de echar espuma por la boca. Él se incorporó ligeramente y dio un rápido beso a cada lado de su objeto de deseo, que se erguía delante de su cara antes de volver a hundirse satisfecho en la almohada. Ella le besó la rodilla, luego bajó la cabeza y apoyó la mejilla en su muslo, de modo que la mayor parte de su cabello se derramó sobre sus piernas, fresco y suave, como una nube de hilos de seda. Lo siento, dijo en voz baja después de un momento. Él gruñó, restándole importancia, y acarició la redondez de su cadera. No importa, aunque es una lástima. Quería verle las caras cuando se enteraran de lo que has hecho. Brianna resopló un poco y la pierna de Roger se sacudió al sentir su aliento tibio. De todas formas, sus caras eran bastante impresionantes. Bri parecía un poco triste, y después de aquello habría sido un verdadero anticlímax. Tienes razón, admitió él, pero ya se los mostrarás mañana cuando estén de humor para apreciarlo. Ella suspiró y volvió a besarle la rodilla. No he querido hacerlo, afirmó un momento después. Decir que era culpa tuya. Sí, sí querías, dijo él con voz baja sin dejar de acariciarla. Está bien, tal vez tengas razón. Era probable que así fuera. No iba a fingir que no le había dolido escucharlo, pero no se iba a enfadar. No ayudaría a ninguno de los dos. Eso no lo sabes. Bri se levantó de pronto, perfilada como un obelisco frente al pálido rectángulo de la ventana, y pasando hábilmente una pierna por encima de su cuerpo tendido, se deslizó a su lado. Podría ser yo, o ninguno de los o ninguno de los dos. Tal vez solo se trate de que aún no es el momento adecuado. Él la rodeó con un brazo y la acercó a su cuerpo a modo de respuesta. Sea cual sea la causa, no debemos culparnos el uno al otro. Brianna asintió y se acurrucó un poco más. Estaría bien, aunque Roger no sabía cómo evitar culparse a sí mismo. Los hechos eran bastante claros. Ella se había quedado embarazada de Jamie una noche. Si había sido con él o con Stephen Bonnet nadie lo sabía, pero solo hizo falta una vez, mientras que por otra parte ellos dos llevaban varios meses intentándolo y parecía que Jem terminaría siendo hijo único. Era posible que a él le faltara la chispa vital como habían especulado la señora Buck y sus amigas. ¿Quién es tu papá? La frase con acento irlandés resonó burlona en el fondo de su mente. Roger tuvo un explosivo ataque de tos y se acomodó, decidido a no obsesionarse con aquella pequeña cuestión. Bueno, yo también lo lamento, confesó cambiando de tema.
Tal vez tenga razón con respecto a que actúo como si prefiriera que cocinases y limpiases en lugar de andar experimentando con tu pequeño juego de química. Solo porque es cierto, replicó ella sin rencor. Lo que me preocupa no es tanto que no cocines, sino que puedas prender fuego la casa. Bueno, te cantará el siguiente proyecto, ya lo verás, dijo ella, dándole codazos en el hombro. La mayor parte tiene que ver con agua. Ah, bien, contestó Roger, aunque con un tono de duda en su voz. La mayor parte. Hay un poco de tierra. Nada que se queme. Solo madera, un poco, nada especial. Ella estaba pasándole los dedos por el pecho lentamente. Él le atrapó la mano y le besó las yemas de los dedos. Eran lisas, pero duras, encallecidas por el continuo trabajo cosiendo para que todos tuvieran ropa. ¿Quién puede encontrar a una mujer virtuosa? Citó él. Su valor excede en mucho al de las joyas. Busca lana y lino, y con voluntad trabaja con sus manos. Ella se cubre de tapices de seda y púrpura es su vestido. Me encantaría encontrar alguna planta de la que se pudiera extraer un verdadero púrpura, dijo ella con expresión nostálgica. Echo de menos los colores intensos. ¿Recuerdas el vestido que me puse para la fiesta del día en que el hombre llegó a la luna? El negro de rayas fluorescentes rosa y verde claro. Sí, era bastante vistoso. En el fondo él pensaba que los colores pastel de los hilados artesanales le sentaban mucho mejor. Brie, con sus faldas de color óxido y marrón y sus chaquetas grises y verdes, parecía un adorable y exótico Lincoln. Embarcado por un repentino deseo de verla, Roger extendió la mano buscando a tientas en la mesa situada junto a la cama. Cuando regresaron, ella lo metió en la cajita negra. Después de todo, lo había diseñado para usarlo en la oscuridad. Un giro de la tapa dejó salir una de esas varitas pequeñas y cerosas, y su mano sintió el frío de la diminuta cinta de metal curtido que estaba pegada a un costado. Un pequeño chirrido hizo que su corazón diera un vuelco por su sencilla familiaridad y la pequeña llama apareció con un ligero aroma a azufre. Magia. No lo malgastes, dijo ella, pero sonrió pese a su protesta, encantada al verlo, como lo había estado cuando le enseñó por primera vez lo que había conseguido. Llevaba el cabello suelto y limpio. Acababa de lavárselo y y dorado, iluminado por la llama. No tiene temor de la nieve por su familia porque toda su familia está vestida de escarlata, dijo él en voz baja, rodeándola con la mano libre, envolviéndose un dedo con un mechón de pelo de brie, tal y como había visto que ella hacía cuando hilaba. Las largas pestañas de ella se entrecerraron como los ojos de un gato al sol, pero la sonrisa permaneció en aquella amplia pero delicada boca, aquellos labios que herían y luego curaban. La luz resplandeció en su piel, dando un brillo boroncíneo al minúsculo lunar marrón que tenía debajo de la oreja derecha. Podía observarla eternamente, pero la cerilla estaba apagándose. Justo antes de que la llama le tocara los dedos, ella se inclinó hacia adelante y la apagó de un soplido. Y en la oscuridad humeante, ella le hará el bien y no el mal todos los días de su vida. Ya ves. Capítulo 22. Encantamiento. Un traguito de whisky para calentar la garganta. Tom Christie no volvió a la consulta, pero sí envió a su hija Malva
a buscar el ungüento. Era una muchacha de cabello oscuro, delgada y callada, que parecía inteligente. Prestó mucha atención mientras yo la interrogaba sobre el aspecto de la herida. Todo bien de momento, un poco de enrojecimiento, pero sin supuración, tampoco había franjas rojizas en el brazo, y le daba instrucciones sobre cómo aplicar el ungüento y cambiar las vendas. Bien, dije dándole el tarro, si tuviera fiebre ven a buscarme, si no, dile que vuelva dentro de una semana para quitarle los puntos. Sí, señora, así lo haré, contestó ella, pero siguió mirando los montoncitos de hierbas secas en los estantes junto con las gasas y el instrumental de cirugía. ¿Necesitas algo más, querida? ¿Tienes alguna pregunta, quizá? Parecía que había comprendido mis instrucciones a la perfección, pero era posible que quisiera preguntar algo más personal. Después de todo, no tenía madre. Bueno, sí, afirmó y señaló la mesa con un gesto. Solo quería saber, ¿qué es lo que escribe en ese libro negro, señora? ¿Esto? Ah, son mis anotaciones quirúrgicas y las recetas, es decir, los ingredientes de la medicina, ¿ves? Giré el libro y lo abrí para que ella pudiera ver la página donde había hecho un boceto de los dientes de la señorita ratona. Los ojos grises de Malva brillaron de curiosidad y la muchacha se inclinó hacia adelante para leer con las manos cuidadosamente dobladas hacia atrás, como si temiera tocar el libro sin querer. Está bien, dije algo divertida por su cautela. Puedes hojearlo si lo deseas. Lo empujé en su dirección y ella dio un paso hacia atrás alarmada. Me miró con una expresión de duda, pero cuando le sonreí soltó un minúsculo suspiro de emoción y extendió la mano para pasar una página. Ah, mire, la página que había encontrado no era una de las mías, sino de las de Daniel Rawlings. Mostraba la extracción de un bebé muerto del útero mediante la utilización de diversas herramientas de dilatación y legrado. Eché un vistazo a la página y aparté la mirada de inmediato. Rawlings no era un artista, pero tenía una habilidad brutal para reproducir la realidad de una situación. Bien, yo comencé a interesarme, al observar de reojo cómo miraba varias páginas al azar. Como era natural, prestaba más atención a los dibujos, pero también se detenía a leer las descripciones y las recetas. ¿Por qué apunta las cosas que ya ha hecho? Preguntó mirándome con las cejas levantadas. La receta lo entiendo, supongo que puede olvidar algunas cosas, pero ¿para qué hace estos dibujos? Y apunta detalles sobre cómo cortó un dedo gangrenado por la escarcha. ¿Lo haría de una manera diferente en otra ocasión? Bueno, es posible, respondí, apartando el tallo de romero seco al que había estado quitándole las hojas. La cirugía no es siempre igual. Todos los cuerpos son un poco diferentes e incluso, aunque el procedimiento básico sea más o menos el mismo, una docena de veces, habrá una docena de cosas que ocurran de manera distinta. En ocasiones, cosas muy pequeñas y en otras, cosas grandes. Pero yo guardo un registro de todo lo que he hecho por varias razones, añadí. Aparté mi taurete y rodeé la mesa para colocarme junto a ella. Pasé unas cuantas páginas más y me detuve en el registro de los achaques de la anciana Granny Macbeth, una lista tan extensa que la había copiado en orden alfabético para mi comodidad y que empezaba con artritis, todas las articulaciones, para seguir con desvanecimiento, dispepsia y dolor de oídos, y así durante casi 2 páginas más hasta llegar a matriz prolapsada. En parte es para saber qué medidas se han tomado con una persona concreta y qué sucedió, de modo que si necesitan algún tratamiento posterior, puedo volver a buscar una descripción precisa de su estado anterior para comparar. ¿Entiendes? Ella sintió con entusiasmo. Sí, ya veo. Así sabrás si mejoran o empeoran. ¿Y qué más? Bueno, la razón más importante, dije con lentitud buscando las palabras adecuadas, es para que otro doctor, alguien que tuviera que intervenir más tarde,
pudiera leer el registro y ver cómo he hecho tal cosa o tal otra, podrías encontrar una manera de hacer algo que no conociera o un modo. ¿Cómo hacer lo que usted ha hecho? Tocó una página con un dedo con mucho cuidado, sin trabajar como aprendiz de un doctor. Bueno, lo mejor es tener a alguien que te enseñe, aclaré divertida por su entusiasmo. Y hay cosas que en realidad no se pueden aprender de un libro. Pero si no hay nadie que pueda enseñarte, mire por la ventana la verde espesura de las montañas. Es mejor que nada, concluí. ¿Usted dónde aprendió? Preguntó con curiosidad. ¿De este libro? Veo que hay otra letra además de la suya. ¿De quién era? Tendría que haberme dado cuenta de hacia dónde iba, pero no había contado con que Malva fuera tan rápida. Ah, yo aprendí con un montón de libros y con otros doctores. Otros doctores, repitió mirándome con fascinación. Entonces, ¿usted se considera una doctora? No sabía que las mujeres pudieran serlo. En ese tiempo, ninguna mujer se llamaba a sí misma médica o cirujana, ni tampoco eran aceptadas como tales. Tosí. Bueno, después de todo es solo un nombre. Muchas personas lo conocen como mujer sabia o hechicera o Van Lishne, añadí. Pero en realidad es lo mismo. Solo importa que sea algo que podría ayudarlos. Van pronunció la palabra desconocida. Nunca lo había oído antes. Es gaélico, la lengua de las Highlands. Significa sanadora o algo así. Ah, gaélico. Una leve expresión de sarcasmo cruzó su rostro. Supuse que había heredado la actitud de su padre respecto al antiguo idioma de los escoceses de las Highlands, pero era evidente que ella vio algo en mi propia cara, puesto que borró el desdén de sus facciones y se inclinó de nuevo sobre el libro. Entonces, ¿quién escribió las otras partes? Un hombre llamado Daniel Rawlings, dije mientras alisaba la página con mi habitual sentimiento de afecto hacia mi predecesor. Era un doctor de Virginia. Él. Malva levantó la mirada sorprendida. ¿El mismo Daniel Rawlings que está enterrado en el cementerio de la montaña? Ah, sí, él. Pero no pensaba compartir con la señorita Christie la historia de cómo Rawlings había ido a parar a aquel sitio. Miré por la ventana, calculando la luz que quedaba. ¿Tu padre no querrá que le prepares la cena? Ah, al oír eso ya se incorporó y también miró por la ventana con una leve expresión de alarma. Sí, es cierto. Dirigió una mirada apenada al libro, pero luego se alisó la falda, se enderezó la gorra lista para marcharse. Le agradezco que me haya mostrado su libro, señora Fraser. Me alegro de haberlo hecho, le aseguré sinceramente. Puedes regresar a verlo en otro momento. De hecho, a ti te interesaría, vacilé, pero igual seguí adelante alentada por su mirada de profunda curiosidad. Mañana voy a quitarle un bulto en la oreja a Granny Macbeth. ¿Te gustaría acompañarme? Se nublaba con una duda repentina. Sí, señora Fraser, me encantaría, dijo, es solo que mi padre se la veía incómoda al decirlo, pero entonces pareció decidirse. Bueno, iré. Estoy segura de que podré convencerlo. ¿Serviría que yo le enviara una nota o que fuera a hablar con él? Súbitamente deseaba que viniera conmigo. Ella sacudió la cabeza. No, señora, no habrá problemas, estoy segura. De repente se echó a reír, se le formaron hoyuelos en la cara y sus ojos grises resplandecieron. Le diré que he echado un vistazo a su libro negro y que no hay ningún encantamiento en él, sino solo recetas de tés y purgantes, aunque me parece que no le voy a explicar nada de los dibujos, añadió. ¿Encantamientos? Pregunté con incredulidad. ¿Eso creía él? Sí, aseguró. Me advirtió que no lo tocara, por miedo a quedar hechizada. Hechizada, murmuré desconcertada. Bueno,
Después de todo, Tomás Christie era maestro de escuela. De hecho, pensé que tal vez incluso tuviera razón. Malva volvió a mirar el libro cuando la acompañé hasta la puerta con una evidente expresión de fascinación en la cara. Bueno, hasta acá los capítulos de hoy. Espero que los hayan disfrutado. Les mando un abrazo grande y no se olviden de suscribirse al grupo de Emprender, mostrar todo lo que están haciendo para que puedan ver todo lo que estamos haciendo los emprendedores de GAPS. Así que allá los esperamos. Muchas gracias por acompañarme hoy acá en esta lectura. Un besote.